Invita, mi estimado Johnny, son las 7 de la mañana con 4 minutos, un gusto, ya lo estábamos esperando, abogado Sosa, y lo habíamos informado también que vamos a tomar contacto con usted para tratar el tema de los derechos humanos aquí en la 96.9 FM. Queremos darle la bienvenida y entrevistarlo para tratar este tema de suma importancia. ¿Qué tal? Qué gusto, abogado, bienvenido nuevamente, este espacio es suyo y por supuesto siempre aprovechar de lo que usted conoce y desde luego las debidas recomendaciones, al menos en todo el ámbito legal. Alex Vargas aquí y su servidor y también por supuesto con Sofía Almeida aquí en la 96.9. Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a Sofía, que van a ver hace tiempo. Buenos días, doctor Sosa. Qué gusto. Puro viaje ella. Aquí. Mira esa rayadita empezando. ¿Ah? Voy de viaje. No se deja ver, pues ella. Siempre que madruga Dios le ayuda, siempre sí, estoy aquí. Que viaja como el presidente ella. No, ¿será? no tanto. Se ríe la abogada. Le sacamos una sonrisa al abogado. ¿Viaja más que el presidente? ¿Será? No tanto. Sí, me pego a mis viajes, pero no tanto. Pero mire que ya empieza el abogado diciendo, vea los gallos que la veo. Bueno, doctor Sosa, coméntenos, ¿cuál es la importancia de los derechos? Ahí está el avión, ya me mandaron por el avión. Póngase el paracaídas. Doctor Sosa, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos? Esto ahora hemos visto, por ejemplo, el caso de las Malvinas, que es un caso muy serio. Justamente ayer se reanudó la audiencia de este caso tan lamentable que ha pasado en estos niños, ¿no? Que fueron hasta revictimizados de luego en redes sociales cuando les dijeron que ellos habían sido delincuentes y no hubo ninguna prueba. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia ahí de tener una normativa de derechos humanos que ayude en sí a ver, por ejemplo, este tipo de situaciones que se podrían haber vulnerado? Coméntenos al respecto en general, primero, para partir de ahí, doctor Sosa. La normativa existe, ¿no? Justamente el día de hoy lo que se celebra es la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que viene del sistema universal, ¿no? Una declaración que básicamente pues es hecha en términos de garantías para todos, ¿no? Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la libertad personal. De ahí que uno se pregunta en pleno siglo XXI, en el cual los instrumentos de derechos humanos son profusos, porque no solamente la declaración, se tiene también la Convención Americana de Derechos Humanos, hay un sinnúmero de pactos, una decena de pactos que incluso en conjunto con todas las materias puede llegar a una centena de pactos y tratados internacionales. En el Ecuador tenemos una constitución fuerte a nivel de garantías. ¿Por qué siguen sucediendo justamente estas circunstancias, no? Y obviamente hay que, en específico lo que pasa en Ecuador, yo creo que la insistencia de haber incluido a las Fuerzas Armadas en temas de combate interno de la delincuencia probablemente dejó muchas secuelas, y estoy hablando más allá del caso Malvinas, probablemente dejó muchas secuelas de abusos y tortura, porque siempre se ha dicho, o sea, siempre, por lo menos los que hacemos temas de derechos humanos y también los que hacen temas de seguridad, se sabe que el militar está entrenado para combatir en la guerra. El objetivo es completamente distinto a ser, obviamente, un elemento complementario autónomo dentro de la lucha contra la delincuencia, ¿no? Porque obviamente ahí tiene que haber una distinción entre lo que son civiles y los que obviamente son el objetivo técnicamente de guerra, que son los delincuentes. Doctor, pero ahí, por ejemplo, hay decenas de abusos, hay decenas de denuncias de abusos muy similares al del caso de las Malvinas. El caso de las Malvinas es la punta del ovillo, ¿no? Sí, pero doctor, ¿qué se puede hacer? Tenemos una situación difícil en Ecuador. ¿Qué se puede hacer? Obviamente la situación es difícil y yo fui una de las que yo dije, está bien que llamamos a los militares porque no se abastece el Estado, para la inseguridad
inseguridad que vivimos. Acabamos de dar la noticia que se han metido con uniformes de policía y de militares, o sea, falsos, entendemos así, a Ceibos, por ejemplo, una urbanización cerrada, maniataron a los guardias. Hace una semana le cayó una bala perdida a una mujer y cae encima de su bebé, de su recién nacida. Y así, son los casos a diario que vivimos y no hay abastecimiento del tema de seguridad. Y el presupuesto del Estado para las Fuerzas Armadas es gigante, o sea, es bastante presupuesto, en el que no tenemos hace 30 años una guerra internacional, un conflicto armado internacional, y que en algo podrían cooperar a la seguridad interna. ¿Por qué esta situación se torna incorrecta a su parecer? O sea, por temas de normativa, por temas de conocimiento, de técnicas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Si no son las Fuerzas Armadas, ¿quién podría ayudar al tema de seguridad? En general, yo creo que para haber iniciado una guerra contra el crimen, ¿verdad?, que queramos o no, tenemos que estar en esa guerra porque es una guerra global. Sí, yo lo dije en un programa el día de ayer, no solamente la guerra es de Ecuador, la guerra es de Estados Unidos, la guerra es de todos los países de América Latina. Si el siglo pasado la guerra era contra el terrorismo ideológico, ¿verdad? Y sobre esa base, después el 9/11 comenzó una guerra sobre el terrorismo ideológico. Hoy la guerra es contra el narcotráfico global, pues no solamente la afronta Ecuador, ¿no? La afronta en general. Todos los países de América Latina tienen el mismo problema de la delincuencia sobre la base del narcotráfico global, que tiene que ver justamente con cómo se han corrompido las estructuras, ¿no? Y yo creo que lo primero que debe haber hecho el país, específicamente quien asumía la labor ejecutiva, era haber depurado básicamente a las filas tanto policiales como militares, porque parte también de la contaminación de la seguridad tiene que ver que si es lo mismo que en una guerra. Si usted en una guerra, su ejército está infiltrado podríamos decir, de personas que son espías o que colaboran con la otra parte, hablando en términos de guerra, usted básicamente está entrando a una guerra en la cual la mitad de su ejército está tomado ya de antemano por la otra parte, ¿no? Y eso hemos visto en general. ¿Quién vende uniformes de policía oficiales? ¿Quién vende uniformes de militares oficiales? ¿Quién tiene las insignias oficiales? ¿Por qué se usan vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la policía? Colaboran cabos, sargentos, comandantes. Y ahí usted tiene la explicación de por qué no funciona una guerra, ¿sí?, contra la delincuencia, hablando en términos de guerra, porque para mí mal usado, es porque parte básicamente de ese contingente que el país tiene que tener para el combate está contaminado, ¿sí?, por el propio, digámoslo así, por el propio ejército enemigo. Entonces, claro, ¿cómo va a ser exitosa una guerra si parte del problema tiene que ver también con la corrupción del sistema policial y de las Fuerzas Armadas también? Porque ese tema de los narcos generales es un tema que corre los pasillos, los rumores corren los pasillos, pero todos sabemos que es cierto, que existen los narcos generales de las Fuerzas Armadas. Son obviamente parte de los que no colaboran con la inteligencia, porque la reacción que pueden generar la fuerza pública es básicamente la ejecución de una labor de inteligencia y de planificación para desbaratar las estructuras. Pero si yo desbarato una estructura y hay 100 más, indudablemente vamos a ver lo que está pasando ahora, que pese a que se han localizado toneladas de cocaína en puertos o en casas escondidas, usted tiene todavía, y es altísimo, la tasa de homicidios, la tasa de secuestros, la tasa de delincuencia sigue siendo exactamente igual o peor que el año pasado. Sí, pese a que estamos en estado de excepción y pese a que las Fuerzas Armadas ya tienen casi más de un año y medio que están colaborando constitucionalmente, están colaborando obviamente con el combate de la inseguridad. Básicamente algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando tiene que ver con
la corrupción de la misma fuerza policial y de las Fuerzas Armadas. Doctor, mucha gente dice que la Constitución del Ecuador tiene muchas garantías. Unos están de acuerdo que tenga muchas garantías a los derechos humanos. Es lo que hoy se celebra, ¿no? en el mundo, ¿no? El Día de los Derechos Humanos. Y otros están en desacuerdo porque dicen que garantías más tienen los delincuentes, porque en cierto artículo, me parece que es el 35, habla de como que son de grupo de prioridad los reos. ¿Cómo sopesar eso? ¿Qué decir al respecto? Pongamos un poco a discusión. Imagínense si con las garantías que tenemos ha pasado de los niños a las Malvinas. Imagínense sin esas garantías, ¿no? Estaremos casi prácticamente la mitad de la población, probablemente con algún problema de abuso de fuerza, ¿no? Pero si la explicación de por qué las personas que están privadas de libertad forman parte del artículo 35 de la Constitución, grupos de atención prioritaria, no es porque tienen una preferencia en el trato, es porque obviamente tienen restringidos capacidades sustanciales de movilización que tienen que ver justamente con el derecho de supervivencia, ¿no? Usted podía comprarse un encebollado si usted quiere en este momento, o si se siente enferma, se puede ir a la botica a comprarse una paracetamol, pero las personas que están privadas de libertad dependen completamente del Estado para alimentarse, para poder curarse, es decir, para poder acceder a algún tipo de medicina general o especializada, ¿no? Y esa es la razón por la cual está en el artículo 35, porque también obviamente el mismo sistema interamericano, el mismo sistema de protección de derechos, hay sentencias contra Ecuador, como el caso Vera Vera contra Ecuador, le dan la capacidad, la garantía, o mejor dicho, el papel de garante al Estado en relación a las personas que están privadas de libertad, porque obviamente el Estado es el que tiene el control básicamente de funciones básicas del ser humano que tienen que ver con vivir, con sobrevivir, ¿no? Esa es la razón por la cual está en ese grupo de atención prioritaria, no hay más. No es porque tengan una atención prioritaria en general, sino que obviamente pues el que está preso no puede ir a la tienda a comprarse una cola. Y eso no les da... doctor, sí, y eso no les da, por ejemplo, un beneficio. Aquí tuvimos a asambleístas cuando estaban impulsando el sí y el no, obviamente, y eso decían que les da un beneficio, los que impulsaban el sí, un beneficio, por ejemplo, cuando están enfermos, para evadir el sistema de justicia, y bueno, no el sistema de justicia, sino evadir la justicia al aprovecharse de esa situación y generar una medida sustitutiva, una medida que les pueda ayudar en ese sentido. ¿Usted puede aclararnos esa parte, por favor? Si está enfermo tiene que curarse, o sea, y la manera como tiene que curarse es a través del Estado, porque es el Estado el que tiene que llevarlo a que se atienda si es una situación de emergencia o una situación general, ¿no? Ahí no existe ninguna preferencia. Ahora que sobre la base de la corrupción, nuevamente el problema de la corrupción, se hayan fabricado en algunos casos, se hayan fabricado certificados médicos falsos, se haya hecho algún grado de diagnóstico falso, eso ya no es problema de la norma, es el problema de los médicos corruptos, o del Ministerio de Salud, o del SNAI, ¿no?, que se han prestado para la corrupción. Pues si usted está enfermo porque tiene una apendicitis, es muy claro, le hace una ecografía y dice tiene apendicitis, vaya, llévelo obviamente al hospital, ¿no? Pues si no tiene una apendicitis y el médico declara tiene apendicitis para poder trasladarlo a otro sitio, bueno, pues ahí el problema no es de la norma, el problema es de la corrupción del médico o del sistema estatal de salud que, podemos decir, colabora para que se corrompa obviamente el sistema y puedan lograr algún tipo de traslado o algún tipo de beneficio, ¿no? Pero no le veo si realmente son situaciones bajo la norma, bajo la óptica de la norma objetiva, es decir, una persona que se encuentra enferma con tuberculosis, que se encuentra enferma con una apendicitis y efectivamente lo tiene, pues estando enfermo no le veo ningún privilegio, pero depende del Estado para trasladarse a un centro médico. Los problemas han ocurrido cuando ¿sí?, son falsos, ¿sí?, y eso no tiene nada que ver con la norma, ¿sí?, es básicamente el problema de la corrupción del sistema estatal de salud que se presta para hacer certificados falsos de cualquier cosa, ¿no?
Ok, doctor, entonces, viendo y escuchando su intervención con respecto a este tema, más que celebrar el Día de los Derechos Humanos, se deben de exigir que se cumplan los derechos humanos, porque con todo lo que usted está mencionando, aquí no se cumple eso, no se celebra nada. Pues sí, es una conmemoración, no es una celebración, es una conmemoración de una declaración universal, la de 1948, básicamente. Claro. Hubieron otras declaraciones antes que no proceden, sino que son históricas, como la Declaración de Derechos del Hombre de 1789, de la Revolución Francesa, la del Buen Pueblo de Virginia, ¿sí? Son declaraciones que han ido sumando hasta llegar a 1948, en el cual formalmente se instala el organismo denominado Naciones Unidas, y por primera vez se adopta una declaración con tintes universales, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Universales porque es la aspiración, ¿no? ¿Qué ganamos, doctor? Universales porque... ¿Pero qué ganamos nosotros recordando todo esto? ¿Qué ganamos? Solo bueno, para ganamos saber, básicamente, que nos oiga algún funcionario estatal, que nos oiga un policía, que nos oiga alguien de las Fuerzas Armadas, saber que estas garantías están aquí para ganamos que nos escuchen, ganamos que nos escuchen, pero no se ejecute nada, al menos dentro de lo que usted mencionaba, por ejemplo, y quienes nos escuchan, nos ven, ¿qué podríamos decir? Al menos quienes están en la cárcel del Encuentro se exhibieron a muchos privados de libertad, ¿verdad? Se les cortó el cabello, se les da un trato muy distinto a quienes estamos fuera de estos centros carcelarios. Se debe al menos ahí en ese aspecto hacer un paréntesis y tratarlos de manera diferente, porque no dejan de ser seres humanos. Básicamente lo que yo pienso con la cárcel del Encuentro es que es muy opaco lo que pasa ahí, ¿verdad? No sabemos qué es lo que pasa y eso ya es raro. Es decir, no se permiten autoridades como la Defensoría del Pueblo, como la Asamblea Nacional, no se permite verificar las instalaciones de la cárcel del Encuentro, y eso no es muy normal en pleno siglo XXI, porque no estamos obviamente en la época de la Guerra Fría, ni estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, en el cual las cárceles eran clandestinas, ¿no? Se supone que estamos en Ecuador en el pleno siglo XXI. ¿Sí? Y si estamos en Ecuador en pleno siglo XXI y no estamos en la Rusia Correcto, entonces se está vulnerando derechos ahí. Indudablemente, lo primero es que no sabemos, no podemos verificar las condiciones de las personas que están ahí por la opacidad de la información, es decir, nadie sabe qué está pasando ahí. Entonces, un ejercicio de transparencia del gobierno sería permitir que las autoridades competentes, que son Defensoría del Pueblo o Asamblea Nacional, o las autoridades de control que tienen que ver con garantías de derechos humanos, puedan inspeccionar y puedan certificar que la cárcel tiene las condiciones básicas, ¿no? Agua, luz, ¿sí? Alimentación, ¿sí? Y pues, o comunicación obviamente con el exterior, con los familiares, que es lo que normalmente se hace en cualquier cárcel del mundo, ¿no? Doctor, antes de irnos, muy valiosa su entrevista como siempre, doctor, quería preguntarle sobre un tema que usted publicó en sus redes, ¿no? Que también tiene que ver con los derechos, porque hay un sinnúmero de derechos: derecho al ambiente, derecho a la vida, derecho a la seguridad, todo esto que el Estado y nosotros mismos como sociedad deberíamos incluir, pero también los derechos políticos. Y usted publicó sobre el caso que usted lleva, el de Abdalá Bucaram. ¿Cómo va ese caso? Explícanos un poco, y eso qué relación tiene que ver con los derechos políticos, cómo está enfocado eso, si es que nos permite, por favor. Bueno, sí, no, yo creo que parte también de los sistemas de derechos humanos es permitir que las personas que se sientan que los derechos han sido vulnerados en su propio país bajo su propia normativa, porque, ¿sí?, usted también lo ha vivido, a veces las mismas autoridades que están llamados a controlar o a garantizar son autoridades básicamente que están dispuestas más bien a vulnerar y a no acatar garantías, ¿no? Sí, entonces, claro,
Ecuador tiene un sinnúmero de casos, entre ellos el de Bucarán. Lucio también va a presentar una demanda por su destitución. Tantos juicios políticos sin valor que han hecho, o malas actuaciones de la Corte Constitucional que han terminado por vulnerar derechos políticos de muchas personas que han sido electas por elección popular, ¿no? Que llegamos a la conclusión justamente que también el problema del país tiene que ver con la inestabilidad en la garantía incluso de derechos políticos. Yo creo que el caso de Bucarán es uno de los más evidentes, haberlo declarado loco, ¿sí?, bajo una normativa, la Constitución de 1979, en la cual básicamente los legisladores se declararon psiquiatras, ¿no?, sin un juicio político, sin el respeto del derecho a la defensa. Creo que también muy similar al caso de Lucio Gutiérrez, que lo declararon abandono de cargo, ¿no? Sí, básicamente lo que hacen es pensar que el país todavía vive esa época del precolonialismo, o esa época de inicios de los 80, en la cual las garantías eran relativas. Pese a que Ecuador tiene ya varias sentencias ya por destitución de funcionarios, no necesariamente de elección popular, sino a través de juicios políticos, como es el caso Quintana Cuello y otros, como es el caso Camba y otros. Pero yo creo que estas situaciones que van a terminar siendo sentencias van a tener que generar algún tipo de estándar o normativa que se aplique en el país y que básicamente impida que se violen o violenten derechos políticos de ciudadanos que son electos por elección popular. Muchas gracias, doctor, por su Muchas gracias, doctor. Siempre muy instructiva. Gracias. Gracias, Jorge Sosa, el doctor Jorge Sosa, donde hablamos hoy, miércoles 10 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional por los Derechos Humanos. Pues bien,